El extraterrestre me miró a los ojos y dijo, «Has sido elegido». Nunca olvidaré esa frase ni la manera en que resonó, lenta y pesada, dentro del cráneo como si alguien hubiera soltado una campana bajo el agua. Fue un sonido que no venía de la garganta de la criatura delante de mí. Era una certeza que apareció sin intermediarios, como si alguien encendiera la luz en una habitación cerrada. Me miró y por un instante, que duró una eternidad, su mirada fue la única realidad que existía. Retrocedo ahora en la memoria porque necesito que entiendas de dónde venía ese asombro. 3 meses antes de esa noche, yo estaba hundido. Perdí mi trabajo después de 8 años en la misma compañía. Una reestructuración que parecía un nombre elegante para decir ya no te necesitamos. Una noche me vi a mí mismo empacando una planta en una caja de cartón mientras mis manos temblaban y en el corazón un hueco que no había espacio suficiente para llenar. Teníamos cuentas, la hipoteca, la deuda de la universidad, la matrícula de la hija de Mariana, no mi hija, la hija que Mariana había tenido antes, pero que para mí era casi de la familia. Las oficinas se despoblaron y con ellas se llevó algo de mi identidad. ¿Quién era yo sin ese horario, sin esos logros, sin la tarjeta de acceso que hacía latir la seguridad en mi pecho? Mi esposa, Mariana, lo notó antes que yo. Ella hacía café en la cocina y me veía a través de la ventana que daba al patio, como si observara a una marea que no terminaba de subir. Al principio discutíamos poco. Ambos éramos buenos en sostener silencios, en no preguntar demasiado por el dolor del otro. Pero el silencio es un cuarto con paredes que se acercan. Las conversaciones se convirtieron en listas: pagar la factura de la luz, llevar a mi madre al hospital, responder al seguro y al fondo una frase rota: «Estoy bien». Mi madre, que vivía a 2 calles, recibió el diagnóstico que nos echó sal encima: enfermedad progresiva. No voy a dar términos clínicos innecesarios, basta decir que su cuerpo comenzó a fallar en maneras que nos obligaron a mirar la fragilidad humana de frente. Había citas médicas, tratamientos, noches en vela en salas de espera. La espera, ese monstruo insondable que se sienta al lado y no habla. Yo tenía depresión, lo digo con la franqueza que me costó alcanzar. La depresión no era un desánimo que se levantara al amanecer, era un colchón que me tragaba. Me costaba salir de la cama, me costaba bañarme, me costaba mirar a Mariana a los ojos sin sentir que le estaba robando algo de su vida. Había culpa por no poder sostener la lucha, por necesitar apoyo y ofrecer desconfianza, por responder con silencio a las preguntas que desde sus ojos me pedían una guía que yo ya no sabía dar. La plaza donde ocurrió todo se había convertido, en esas noches en que me iba a caminar para no quedarme en casa a callar, en un lugar neutral donde la ciudad me dejaba llorar en público sin que nadie me reconociera. Caminaba hasta que las calles no sabían de mí. Esa noche salí a caminar para envolver mi cabeza en aire. Era tarde, las farolas lanzaban su luz amarillenta sobre los bancos vacíos. Había un viento que traía olor a barro y algún panadero que todavía barriendo su puerta mientras guardaba las bandejas. Sentía los zapatos pesados, la cabeza pesada, la mochila más pesada por dentro que por fuera. Me senté en un banco, apoyé los codos en las rodillas y miré la basura que el viento había arrinconado junto a un árbol. Pensé en el teléfono, en cómo no contestaba las llamadas de Mariana cuando sabía que eran sobre una cita o una factura. Pensé en mi madre y en la pereza que me daba enfrentar la idea de perderla. Todo era gris y denso. Entonces la vi. Una luz, lejana primero, que no pertenecía a ninguna farola. No era eléctrica, era dorada, como si alguien hubiese derretido el último rayo de sol del atardecer y lo hubiera colocado en el aire. No alcanzó a quemarme la vista ni a encandilarme, más bien confortaba, como una estufa que sabes que nunca te quemará. Se materializó frente al sendero, flotando a una altura que me hizo mirar hacia arriba, y su contorno se delineó entre la bruma. No era exactamente humano,
Su figura tenía proporciones extrañas, más largas, con superficies que se contoneaban como si su piel fuera una tela gruesa iluminada desde dentro. No había ojos como los nuestros, pero cuando fijó lo que yo llamaría su mirada sobre mí, sentí que me atravesaban las costillas. «Has sido elegido», dijo la voz sin abrir la boca. Fue entonces cuando noté que la frase no era una sentencia, ni un premio, era una condición, algo que me empujaba a elegir también. Elegido podía sonar a privilegio, a gloria, pero el peso en su voz no era de prepotencia, era de responsabilidad. En ese instante una emoción me subsumió. Miedo, incredulidad, una pena vieja que se mezcló con alivio. ¿Qué quería un ser así de mí? ¿Por qué yo? Mi primera reacción fue reírme, una risa tensa, a punto del llanto. Me dije, esto es lo que pasa cuando dejas que el silencio te habite. Estás alucinando. Pensé en medicamentos, en sueño faltante, en la fatiga. La verdad es que si alguien me hubiera dicho la noche anterior que iba a dialogar con un visitante interplanetario, le habría respondido con la misma incredulidad. Pero la presencia no se disolvió ante mi incredulidad, tampoco se escondió. Se acercó, con una serenidad que desarbolaba, y exudó una temperatura parecida a la de una tarde de verano. No había gestos hostiles ni promesas grandilocuentes. La cosa, si aceptamos llamarla así, se limitó a caminar en mi dirección, detenerse y observar. Fue la cercanía lo que me ordenó silencio. Me habló entonces de un don latente. No lo dijo con palabras humanas, sino con imágenes que llegaron como una película antigua. Manos que tocaban una frente y una luz se movía por el cuerpo. Un niño que no lloraba cuando alguien le puso una mano en el pecho. Una abuela que hacía reír a su nieto mientras tocaba su frente como si cerrara una puerta. Me inundaron recuerdos que yo había guardado bajo llave. Mi abuela, mujer de manos ásperas y mirada transparente, que aliviaba con su presencia las febrículas y las tristezas. Yo la veía como un milagro doméstico, hasta que la muerte la llevó y yo entendí que había otro ingrediente, la fe. No la fe dogmática que le da a uno respuestas, sino la fe en la posibilidad de que tocar a otro pudiera ser un puente. El ser no me pidió nada en palabras simples. Me mostró, primero, cómo sentir. «Siente», dijo, y era como si su voz hubiera abierto una puerta en el interior del pecho. No me dio técnicas con nombres ni protocolos. Me indujo a respirar hondo, a notar el peso del cuerpo, a identificar una sensación de calor que no era del aire sino de dentro. Me puse a llorar porque llorar era lo que mi cuerpo necesitaba hacer. Las lágrimas lavaron algo viejo. En ese estado, la criatura apoyó, no físicamente, sino mediante una acumulación de intención, un punto de luz sobre mis manos. Fue una sensación, como si alguien hubiese encendido una pequeña lámpara detrás de mi esternón. No ardía, iluminaba. Dije con la ironía que me servía de coraza, ¿y ahora qué? ¿Me convierto en faro? El ser pareció sonreír con una acción que hacía vibrar su superficie dorada. No hubo promesa de grandeza ni de milagros televisados. Hubo una indicación clara. Puedes usarlo para ayudar, pero no es tuyo, es un canal. Esas palabras me llegaron más tarde, en una traducción que me hizo comprender que elegido no significaba privilegiado, significaba portador de una responsabilidad que se vincula con la humildad. Esa noche volví a casa como si caminara a través de humo. Mariana me encontró inexpresivo en la cocina, sosteniendo una taza de té sin tomarla. Le hablé de la luz, de la sensación, de la frase que aún me resonaba en la boca. Me miró con la mezcla de amor y recelo que había aprendido con los años. Me quería, pero también quería que siguiera sosteniendo la realidad que nos hacía vivir. Rafael, no me entiendas mal,
pero esto suena a algo que tal vez debas hablar con un profesional. Tenía razón, y me sentí culpable por la ruta mágica que me arrastraba lejos de los convenios sociales. Esa misma noche, con la frase «has sido elegido» como eco, comprendí que la incredulidad de Mariana era un escudo necesario. Si yo me perdía del todo en esa experiencia, la familia podía perderme también. Después de ese primer contacto, vinieron noches de insomnio pobladas por imágenes. El ser volvía, no siempre de la misma forma, y cada encuentro fue una escuela pequeña. No hubo lecciones en pizarras, sino ejercicios de sensibilidad, sentir la vibración en la palma, distinguir la diferencia entre calor y emoción, notar cuando la energía se disipaba en la piel o cuando se concentraba en un punto. Me enseñó a observar más que a hacer. Me dijo que lo que yo había recibido era un canal de sanación energética, un término que, por sus implicaciones, siempre pronuncio con cautela, y que el uso correcto no era para impresionar, no para comprar reconocimiento, sino para aliviar. No reemplaza lo que la medicina hace, me dijo en un intercambio telepático que resonó con respeto, es complementario. Esa aclaración, que podría parecer una formalidad, fue decisiva para anclarme. Si hay algo que me aterraba tanto como la pérdida de Mariana o de mi madre, era convertirme en alguien que vendiera esperanza sin sustento, en charlatán de barrio. Pero entre las imágenes y las sesiones, la vida real siguió demandándome. Mi madre tenía citas, seguía con tratamientos, y yo seguía sintiendo la culpa como un peso que me impedía hablar en el teléfono. Me costaba explicar, incluso a mí mismo, por qué debía interponer un gesto de fe en un mundo médico que cuida con evidencia y protocolos. Sentía una presión en la garganta, la ciencia que cuida, la espiritualidad que acompaña, y yo en medio, con ambas manos tendidas, pero sin una brújula fiable. Otro día, cuando todavía probaba si la luz era una alucinación o una oportunidad, me enfrenté a una prueba simple que no pedí y que no buscaba. John, mi vecino del cuarto piso, vino a tocar mi puerta con su máscara de hombre sufrido. John siempre llevaba esa expresión de alguien que carga una piedra. Trabajaba en la construcción y, a pesar de su apariencia dura, tenía una confianza en su comunidad que le permitía pedir ayuda sin avergonzarse. Me contó que su úlcera, que lo acompañaba desde hacía años, le había provocado un dolor que lo dejaba sin sueño. Me contó la incertidumbre de los diagnósticos, de los perfiles que a veces no se cerraban, de la resignación con la que la gente aceptaba los dolores crónicos. Yo, que recién empezaba a comprender lo que me pasaba, sentí una mezcla de miedo y compasión. Si intentaba algo fallaba, ¿me convertiría en objeto de burla? Si funcionaba, ¿en qué estaba transformándome? Le pedí que esperara hasta que la mujer del tercer piso se volviera hacia su casa y no escuchara. Le dije que no sabía si aquello funcionaría, que era algo que estaba viviendo demasiado reciente, casi clandestino. Lo miró a los ojos y me dijo, no me importa si es magia o medicina, me duele y eso me basta para probar. Eso fue suficiente. No era heroísmo, era desesperación compartida. Recuerdo aquella tarde como si fuera un ritual antiguo, aunque en realidad fue torpe y demasiado humano. No hubo mantras sagrados ni aparatos de ciencia. Puse las manos, si se puede decir así, sobre su hombro y esperé que algo, la luz, la intención, lo que llamemos, se manifestara. No diré lo que hice exactamente, porque no quiero convertir un relato en un manual. Lo que puedo decir es que una corriente de calor, no doloroso, recorrió mi brazo, como la electricidad que pasa pero no quema, y John cerró los ojos. Pasaron minutos que no conté, y luego abrió los ojos, con lágrimas que le corrían por los surcos de la cara. No había sentido eso en años, murmuró. Su voz era de asombro y de miedo. Se fue un poquito, como si alguien hubiera aflojado la cuerda. ¿Fue una curación? No puedo afirmarlo. Lo que sí puedo contar es que la radiografía del miedo en su gesto cambió.
Volvió a sonreír con la incredulidad de quien recupera un pedazo perdido. Nos abrazamos dos hombres que no solemos abrazarnos, con el consentimiento de nuestra soledad común. La noticia corrió como fuego entre vecinos. Hubo ojos que me miraron con esperanza y otros que me miraron con sospecha. Algunos me llamaron brujo en broma, otros sanador, en serio. La reacción de Mariana fue la más difícil. Ella dijo que me veía diferente, más serio, con una calma que no sabía de dónde venía, y me pidió pruebas, datos, seguridad. Me recordó, con la paciencia que ya me conocía, que no podía permitir que una experiencia personal nos separara de la prudencia. Si esto es real, me dijo una noche, tenemos que pensar en cómo lo manejas. No puedes ir por la vida tocando a la gente sin un plan, sin consenso, sin profesionales que nos acompañen. Tenía razón. Su escepticismo era un ancla sensible. Me recordaba que no era el dueño de nada. Mi vulnerabilidad, que en otros tiempos habría sido un fracaso vergonzoso, ahora era un riesgo que podía causar daño si no lo manejaba con cuidado. En paralelo, mi madre experimentó pequeñas mejoras que nos hicieron respirar más hondo, pero también nos pusieron en la cuerda floja de la interpretación. Hubo días en los que parecía tener más ánimo, se levantaba con menos dolor, conversaba con claridad por más tiempo. No diré que desaparecieron sus problemas, eso sería mentir y romper con la responsabilidad ética a la que me obligué. Lo que hubo fueron instantes en los que la calidad de su tiempo mejoró, momentos que nos permitieron recordar quién era ella antes de la enfermedad. Su médico, al que conocimos y respetamos desde el primer día, observó los cambios y pidió registro. Fue él quien me recomendó prudencia y colaboración. Si esto tiene algún valor, hay que documentarlo, integrarlo a lo que ya hacemos, nunca sustituir. Esas palabras fueron una bendición. Tener un profesional que sin cerrarse solicita números y control me dio una tabla de salvación frente al vértigo de ser el personaje central de una historia que podía desbocarse. La oferta del ser se tornó más explícita con el tiempo. En uno de esos encuentros donde la plaza ya no era suficiente y las luces de la ciudad parecían invisibles, la criatura me dio una alternativa que me atravesó. Podía olvidar. «Podemos hacer que esta noche sea la última memoria de esto», me dijo, y por un segundo la idea fue un oasis. Olvidar sería volver a la vida que conocía, a la seguridad de un trabajo, a la cubierta familiar que no se rompe. Olvidar implicaba también renunciar al poder de aliviar a otro. «O puedes aceptar», añadió, «y entonces esto será tu camino. No una elección de gloria, sino un sendero de servicio». Elegir no es solo decir sí o no, es reestructurar la identidad a partir de un acontecimiento singular. Me vi, en la pregunta, como un puente entre lo ordinario y algo que parecía extraordinario. Pensé en mi abuela, en la forma en que su mano calmaba la fiebre, y pensé en mi madre durmiendo con la respiración desigual. Pensé en John y en ese respiro que le devolvió un pequeño alivio. Y pensé en Mariana, que me miraba desde la cocina sin entender del todo y merecía una vida sin sobresaltos. Al sopesar, advertí el corazón. Elegir significaba responsabilizarme, no solo con mis seres más queridos, sino con la comunidad que podría acudir a mí. ¿Podría sostener esa responsabilidad sin convertirme en un mesías? ¿Podría integrar ese don con la medicina que salvaba vidas y la ciencia que nos corrige? Esas preguntas me provocaron vértigo. Y así llegué a la noche decisiva. Nos sentamos, la criatura y yo, bajo las mismas farolas que me habían visto caer. Su luz dorada no se extinguía, era como un fuego frío que no consumía. Me ofreció nuevamente la alternativa. Me habló de un camino de práctica largo y de un horizonte donde yo no sería el final del relato, sino el inicio de una red.
El don se multiplica si lo compartes, me dijo. El verbo multiplicar sonó material y humilde al mismo tiempo. No me prometió títulos, clínicas ni cámaras. Me habló de reuniones discretas, de aprender a no sobreponer la expectativa, de documentar y colaborar con médicos como el doctor Eduardo, que más tarde supe, estaría dispuesto a escuchar. Tomé una decisión en el silencio, sin fanfarrias. No fue un acto heroico, fue un aceptar que prefería cargar con la responsabilidad antes que con la culpa de no haberlo intentado. Le dije que aceptaba. El ser inclinó su figura en algo que podría interpretarse como asentimiento, y de forma sutil, algo dentro de mí brilló con más intensidad. No fue un relámpago, fue una activación suave, una corriente que me atravesó y que dejó en mi pecho una calidez persistente. Fue como si mi interior se hubiera reconfigurado para recibir algo que antes no cabía. Pero esa aceptación no cerró todo. No hubo, inmediatamente, una revelación total ni el montaje de una clínica exitosa de la noche a la mañana. Hubo en su lugar la conciencia de que mi vida debía reacomodarse. Habría entrenamientos, sesiones con personas vulnerables, conversaciones con médicos y la necesidad de formar a otros para que el trabajo no fuera un monólogo. También sabía que entrar en esto implicaría renuncias. Las noches de libertad se reducirían, las críticas llegarían, las miradas escépticas también. Había además una preocupación profunda. Si esto era real, ¿cómo proteger a mi familia de la exposición? Al amanecer la ansiedad no había desaparecido, pero algo en mi pecho sostenía una llama que no se parecía a la desesperación de antes. Me enfrenté al espejo y vi a un hombre distinto, no por poderes, sino por la decisión. Mariana, al despertar, me miró como quien espera noticias. Le conté, con la misma mezcla de verdad y pudor que ahora comparto contigo. Ella lloró, no de temor únicamente, sino de alivio por verme de vuelta. Si esto nos va a cambiar, dijo, hagámoslo con cuidado, hazlo con reglas, no me arrastres sin plan. Le prometí que nunca dejaría de consultar con médicos, que documentaría lo que fuera, que haría las cosas con la seriedad que se merecía. Se lo prometí porque la promesa me anclaba. Y sin embargo, incluso con la promesa, supe que el mundo iba a poner a prueba mi humildad. ¿Cómo explicar que había sido elegido sin sonar a predicador? ¿Cómo sostener a quienes creían sin traicionar la prudencia médica? ¿Cómo no volverte un monje del don, aislado y ensimismado? Esa tensión fue la que me despertó del todo. El don era real, pero su ejercicio exigía un acompañamiento ético. La plaza quedó atrás aquella mañana con su mantel de hojas secas. Tenía cosas por delante, tests que ahora sabía que tenían que ser controlados, conversaciones formales con médicos que debían estar informados y de acuerdo, y la necesidad de aprender a enseñar. No era suficiente con tocar y esperar que la vida cambiara. Habría que construir un puente entre lo que sentía y lo que la comunidad necesitaba. Por ahora, sin embargo, lo dejo aquí, en el borde de ese primer sí. Aún no he contado todas las historias que siguieron. La primera sesión en un hospital, con la aprobación de un doctor que me miró como si evaluara un experimento. Los pequeños milagros que no romperé en titulares, sino que relataré con la honestidad que merecen. Los días en que el escepticismo casi nos rompe y las noches en que pensé que había cometido un error. Todo eso viene después, con detalles, con caras, con el olor del alcohol y el ruido de las máquinas, con la burocracia, con la alegría y con la culpa. Si esta historia te toca de alguna manera, si has pasado por una crisis que se transformó en una oportunidad, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saber cómo se reacomodó tu vida. Nota importante: este relato es testimonial. Las terapias descritas se presentan como complementarias y no sustituyen la consulta con un profesional de la salud. A partir de aquel sí, no hubo un mapa claro, pero hubo una brújula que empezó a vibrar en mi interior.
Lo primero fue organizar la evidencia de lo que ocurría, no por vanidad, sino por responsabilidad. Si aquello podía incomodar, ayudar o confundir, debía hacerlo con orden. Con Mariana acordamos que lo primero sería hablar con un profesional de la salud en quien confiáramos, y fue así como conocí al doctor Eduardo. La primera reunión con él fue una mezcla de ciencia y cierta reserva amable. Lo recuerdo en su despacho, un lugar con libros de medicina viejos y diplomas enmarcados que no necesitaban ser exhibidos para demostrar su peso. Le expliqué lo ocurrido sin adornos: la luz, la sensación de calor en las manos, los breves cambios en el ánimo de mi madre. No intenté venderle una historia mística. Le ofrecí datos, horarios, ejemplos de reacciones y, sobre todo, mi promesa de que nada sería hecho al margen de la medicina. El doctor escuchó, formuló preguntas concretas sobre efectos, tiempos y consentimientos. Su primera frase, con esa lentitud que usan quienes han visto la fragilidad humana en sus múltiples caras, fue: si hay algo, documentémoslo. Si es complementario y hay beneficio, hay que conocerlo. Si no, hay que descartar. Pactamos entonces una prueba controlada y modesta. Una sesión con mi madre, en el hospital, con su equipo y con registro de signos. Nada de arreglos. Ella firmó una hoja que no emocionó a nadie. Consentimiento informado, objetivos claros y la advertencia de que esto no sustituiría su tratamiento. La mañana de la sesión estaba llena de olores hospitalarios: alcohol, café de máquinas, un aroma a talco que siempre me ponía en la garganta la sensación de infancia. Sentí la responsabilidad del hombre que se dispone a explicar lo inexplicable. Mi madre estaba recostada, con la bata que dejaba adivinar su calva de quien había pasado por quimioterapia, manos ya con manchas pero todavía cálidas cuando la tomaba. El monitor latía su pulso. Un enfermero registraba números con gesto neutro. El doctor Eduardo se sentó a mi lado, en silencio profesional, con su blog y una cara que no decía creo o no creo, simplemente observaba. Le pedí permiso a mi madre, y ella asintió con aquel gesto que llevaba años enseñándome a ser valiente. No hice gestos dramáticos, me concentré en la respiración que el ser me había enseñado a notar, larga, profunda, lenta, como si quisiera que mi cuerpo aprendiera que el tiempo no era un enemigo. Coloqué mis manos sobre su frente, no como un rito, sino como contacto humano, y presté atención. No busqué milagros, quise estar presente. Sentí la luz interna, esa calidez que ya conocía, expandiéndose como una pequeña lámpara tras el esternón. Los dedos de mi madre se relajaron, como si un nudo se deshiciera. No diré que el dolor desapareció esa hora. Lo que ocurrió fue más sutil. Su rostro perdió la tensión, su respiración se hizo menos superficial, sus manos se abrieron. El doctor anotó, el enfermero suspiró, mi madre sonrió como alguien que recuerda un día sin tormenta. Al terminar, el doctor pidió esperar 30 minutos más y repitió las mediciones. Nada extraordinario en números clínicos, pero sí un cambio en la actitud. Mi madre pidió té y bromeó con una enfermera acerca de un viejo vestido. El equipo propuso seguir documentando. La humildad del proceso me enseñó a hablar con otras palabras. No era un triunfo, sino un dato para el protocolo. A partir de allí nació nuestra primera regla: jamás pedir a un paciente que abandone un tratamiento. Si alguien venía buscando dejar su medicación, debíamos acompañarlo con su médico, no éramos sustitutos. La noticia de esa sesión circuló con discreción, primero en voz baja entre vecinos, luego en una nota breve del hospital que el doctor me permitió compartir en una reunión profesional. No era la portada de un diario sensacionalista, sino un intercambio entre colegas donde algunos se mostraban curiosos y otros cautelosos. De inmediato aparecieron las primeras demandas sociales. Personas querían probar, familiares preguntaban por milagros. Fue ahí cuando comprendí la necesidad de límites razonables. Convertir una habitación en clínica fue un capítulo de pequeñas decisiones cotidianas. Arrancamos con poco,
Una mesa, una camilla prestada, una lámpara de lectura, una estantería con plantas que Mariana insistió en poner para que el lugar se sintiera de casa. Pusimos un cartel sencillo, espacio de acompañamiento energético, por cita. Las primeras sesiones fueron gratuitas, queríamos acumular experiencia y, sobre todo, aprender a trabajar con guardas éticas. Pronto contratamos a una recepcionista, alguien que organizara horarios y cuidara la confidencialidad, una mujer mayor llamada Rosa que protegía el teléfono como quien guarda la puerta de una iglesia. Había que gestionar expectación, filtrar riesgos y aprender a decir no. En el barrio se hablaba de la casa donde había algo distinto. Muchos vinieron por pura curiosidad. Algunos lo hicieron con la resuelta pretensión de probar si aquello funcionaba. Recuerdo a Sandra, una mujer de mediana edad que llegó con la voz gastada por la falta de sueño y una historia de ansiedad que le comía días. Se sentó frente a mí con las piernas apretadas y me contó cómo su hijo la llamaba cada noche. No inventé palabras de consuelo, escuché. Le ofrecí un acompañamiento y le pedí que siguiera con su psiquiatra. Ella aceptó. Tras varias sesiones me habló de noches con menos interrupciones, de una calma que le permitía levantarse sin pensar en la noche como un enemigo. No prometí curas, ella narró una mejora en la calidad del sueño. Para ella aquello fue importante. Para mí, un dato más para entender que la atención, humana, concentrada, también tiene efectos reales. John continuó visitando la casa, a veces sin decir demasiado, a veces trayendo cerveza para la medianoche. Su úlcera siguió siendo una compañía a la que había que respetar, pero recuerdo un día, meses después, cuando vino con la cara cambiada, pleno, agradecido, como si hubiese recuperado un pequeño pedazo de fe en la vida. No sé qué pasa, me dijo, pero duermo mejor. Palabras sencillas con un peso inmenso para alguien que llevaba años con dolor. Las escenas no siempre fueron de aplausos. Hubo un episodio que casi nos quebró. La señora Aparaca, una mujer del barrio conocida por su carácter firme, vino con dolores articulares que la hacían comenzar sus días con una mueca. En la primera sesión pregunté por sus expectativas y por las medicaciones. Ella, con la franqueza que la caracterizaba, dijo que esperaba que el dolor desapareciera. Yo, que todavía medía mis límites, le expliqué que podíamos trabajar en su bienestar y que no cancelaríamos lo recetado. Después de un ciclo de sesiones, me dijo que sentía algo en las manos al levantarse, que había podido caminar un poco más sin fruncir el ceño. En la siguiente visita, sin embargo, me reclamó en voz alta frente a otros. ¿Por qué no me curaste? Fue un momento duro. No tenía el control sobre sus expectativas ni sobre la interpretación del cambio. La conversación posterior entre cuatro paredes fue de humildad. Escuché su frustración, le pedí disculpas por no haber calibrado mejor lo que íbamos a ofrecer y acordamos nuevas metas, siempre con el apoyo de su médico. Aquel episodio me recordó que el fracaso en comunicar puede dañar más que la propia falta de resultados. Aprendí que no basta con ser sincero conmigo mismo, hay que serlo con quienes confían. La ética del acompañamiento adquirió un nuevo matiz. Transparencia radical sobre límites, documentación e insistencia en que todo se hiciera con un equipo médico presente cuando el caso lo exigiera.
Juntos fuimos dando forma a un pequeño curso que funcionaba como una incubadora ética. No se autorizaba a nadie a trabajar de forma independiente hasta que no hubiera documentado al menos 10 casos con supervisión médica. El doctor Eduardo se convirtió en nuestro referente para las dudas clínicas. Él no practicaba las sesiones, pero aceptó revisar los expedientes y recomendarnos cuándo era indispensable referir a un especialista. No todo fue crecimiento sin fricción. Llegaron personas que querían atención barata o inmediata, o que exigían garantías que no podíamos dar. Hubo amenazas sutiles de denunciar, rumores de charlatanería, y un momento en que un columnista local publicó una nota con tono burlón. Fue una prueba de fuego. Tuvimos que responder con transparencia, abrir nuestras puertas para mostrar registros y permitir que el doctor Eduardo hablara en público sobre la necesidad de documentar. Lo hicimos sin estridencias y con la calma de quien sabe que la credibilidad se construye con paciencia. Aparecieron casos que me marcaron profundamente. Roberto, un hombre que trabajaba largas jornadas de noche, vino por una fatiga que le impedía sostener el trabajo. Sus manos temblaban apenas al sostener una taza de café. Mi esposa me pidió una sesión con la desesperación del que no ve otra salida. Trabajamos con regularidad, pero fue en una tarde cuando su mano se quedó quieta por primera vez, como si un ruido interno se apagara. No afirmé que se había curado, dije que habíamos ayudado a que su cuerpo respirara distinto. Lo que vino después fue una decisión familiar. Roberto aceptó hablar con su médico para ajustar tiempos de esfuerzo y considerar terapia ocupacional. El camino fue lento, pero su historia demostró la potencia del complemento, la energía, la atención y la medicina trabajando en concierto. Marina fue otro caso que recuerdo con cariño. Era joven, con una tristeza que la envolvía y un cansancio que no era solo físico. Se acercó por recomendación de una amiga. Con ella trabajamos en capas. Conversaciones largas sobre sentido, sesiones energéticas y la búsqueda conjunta de apoyo psicológico. Algo se movió en ella no por una técnica milagrosa, sino por el tejido de acompañamientos que le ofrecimos. Escucha, práctica y derivación profesional. Hoy, Marina coordina un grupo de apoyo en el barrio que ayuda a jóvenes en situaciones similares. Ver cómo un proceso comunitario se multiplica es una de las cosas que más me reconfortan. La expansión empezó a tomar forma cuando decidimos organizar talleres abiertos. No eran charlas místicas, sino encuentros con módulos prácticos sobre atención plena, la importancia del descanso, cómo pedir ayuda y cómo funcionar en redes de apoyo. Incluir a médicos como el doctor Eduardo en esas mesas fue clave. Su sola presencia dio un marco de seriedad que caló en muchos asistentes. Los talleres tuvieron noches de lágrimas colectivas, risas compartidas y, sobre todo, la sensación de que aquello no era un club cerrado, sino una herramienta que podía servir a quien la necesitara con responsabilidad. Sin embargo, la vida pública trajo su precio. Recibimos una llamada de un periodista local que quería una entrevista sensacionalista. Le dijimos que no. La prensa, cuando decide convertir una historia en espectáculo, tiende a deformar. Elegimos la prudencia. Hubo también quienes vinieron con demandas de fama, grupos que querían asociar su nombre a lo que hacía. Rechacé esas propuestas. La humildad que el ser me enseñó no admitía la instrumentalización. Quien se acercaba debía hacerlo por necesidad, no por vanidad. En casa la vida continuaba con su ritmo de responsabilidades. Mariana fue el soporte que sostuvo la familia mientras todo se movía. Hubo noches en que el cansancio me dobló y pensé en renunciar. La presión de la gente, la burocracia, la administración de un modesto emprendimiento que en pocos meses pasó de ser una habitación a una pequeña clínica. Ella me sostuvo sin romantizar, me puso límites, exigió transparencia y me obligó a ponerme horarios. Aprendí a separar mi rol de sanador del de esposo y padre de familia. La promesa que le hice en aquellas primeras horas, no abandonar la medicina, documentar todo y no exponer a la familia, se transformó en hábitos sagrados. El proceso de formar a otros fue quizás lo más satisfactorio y también lo más delicado.
Cada persona que entraba en el curso traía su historia, su bagaje y sus dudas. Hubo quienes, como Fernanda, abrazaron la idea de hacerlo desde la compasión. Otros, como Miguel, llevaron la división del trabajo y la estructura administrativa. Juntos fuimos abriendo cursos para cuidadores de ancianos, para voluntarios de centros comunitarios y para personal de refugios. La idea de multiplicación no era para crear un ejército de sanadores, sino para equipar a quienes trabajan con personas vulnerables con herramientas de presencia y acompañamiento. Algunos de nuestros alumnos trabajaron después en asilos, hospitales y centros de rehabilitación, siempre bajo la premisa de colaboración con profesionales de la salud. En ese crecimiento hubo momentos de miedo administrativo, cómo cobrar, cómo mantener la confidencialidad, cómo asegurar que nadie prometiera resultados. Creamos un código de práctica que fue piedra angular: transparencia, consentimiento informado, derivación cuando el caso lo exigiera y nunca sustraer a nadie de un tratamiento médico. El doctor Eduardo nos ayudó a redactar un formato de consentimiento y una guía básica de remisión. Esta formalidad nos salvó más de una vez de controversias. Con el tiempo vinieron propuestas para ampliar el alcance de lo que hacíamos. Un grupo de agricultores locales se acercó por un tema curioso: estrés en animales de trabajo y en las familias que dependían de ellos. Me costó aceptar la idea al principio porque no quería aventurarme en terrenos que no comprendía. Hablamos con veterinarios y con personas de campo. Lo que hicimos fue una intervención muy modesta: sesiones de acompañamiento para los dueños, enseñándoles a bajar su propio nivel de tensión, a cuidar su descanso y a observar el comportamiento de los animales con menos estrés. En parte, el efecto fue indirecto. Cuando la persona que cuida de los animales se siente mejor, el manejo del ganado también cambia. No afirmé milagros sobre la salud animal, conté la experiencia como un proceso humano que reverbera. No faltaron en paralelo los escépticos que intentaron desacreditarnos con comentarios duros. Un día, un conocido médico de la ciudad publicó un editorial cuestionando la falta de evidencia científica y pidiendo regulaciones estrictas. Le respondimos con la única herramienta que consideramos adecuada: la transparencia de los registros y la invitación al diálogo científico. El doctor Eduardo y yo organizamos un pequeño seminario donde presentamos protocolos, documentos y varios de nuestros casos con consentimiento. No intentamos convencer a todos, intentamos abrir la discusión. Para algunos, esa postura calmada resultó insuficiente. Aprendí a vivir con la crítica. No es señal de fracaso. Es la incomodidad inevitable cuando algo nuevo se presenta. En lo personal, hubo noches de soledad, momentos en que me preguntaba si todo aquello me desviaba del hogar, si la elección que había aceptado era una fuga del miedo o un verdadero llamado. Fueron las conversaciones con Mariana las que me devolvieron la claridad. Ella me recordó que elegir no era autoexigencia ni búsqueda de redención a costa de la familia, era sostenibilidad. Pusimos horarios, vacaciones, días sin trabajo. Aquello no era un negocio que devoraba lo personal, era una vocación que pedía cuidado. Los alumnos empezaron a narrar sus propias anécdotas. Fernanda trabajó con una señora mayor que vivía sola y que no quería salir de casa por miedo. Con el tiempo, esa señora volvió a caminar al almacén, a conversar con la vecina y a invitar a otros a tomar té. Miguel organizó un proyecto de acompañamiento para vigilantes nocturnos en el hospital, jornadas de 3 días donde les enseñaba a respirar, a tocar con consentimiento y a reconocer señales de agotamiento. Esos pequeños triunfos nos confirmaban que nuestro trabajo no era mágico, sino relacional, una presencia atenta capaz de ampliar la capacidad de recuperación que cada persona ya tenía. Llegó un momento en que la criatura, el ser dorado, volvió a aparecer. No fue en la plaza, ya no iba yo allí con la misma frecuencia. Esta vez fue en una madrugada en el patio de la clínica, iluminado por faroles que Mariana había colocado. Me senté en el escalón y la vi materializarse como una bruma que toma forma. No sentía el vértigo del inicio, sino una serenidad que juzgo justa. Sus palabras fueron simples, sin grandilocuencias. Has aprendido a multiplicar. Has puesto reglas. No te dejes tentar por la voz que busca reconocimiento. Me miró de una manera que no necesitó traducción y añadió: recuerda,
Eres canal, no dueño. Aquella frase me tocó el centro más profundo. Ser canal implicaba permitir que la energía fluya y se detenga en quien la necesita, sin incorporarla como mérito personal. Le pregunté, con la candidez que a veces me permite repasar los motivos, si la elección era exclusiva. ¿Había sido yo el elegido o se trataba de una puerta que se abre a muchos? Su respuesta fue una imagen, una red de pequeñas luces que titilaban en la distancia. La elección es siempre múltiple, dijo. Algunos solo actúan cuando la crisis los impulsa, otros desde la calma. No se trata de exclusividad, sino de disponibilidad. Sentí alivio. No era portador de un monopolio espiritual, era un nodo en una trama más amplia. Esa conversación me devolvió al centro de la ética que habíamos construido. Formar para multiplicar, no para centralizar. Fue entonces cuando tomamos la decisión de crear una red de trabajo con objetivos claros. Formación, colaboración con centros de salud, proyectos comunitarios y líneas de apoyo para cuidadores. Montamos un pequeño programa de becas para quien no pudiera pagar sesiones y establecimos convenios con algunos centros de salud mental para recibir referencias. No fue un plan ambicioso en términos mercantiles, pero sí en alcance humano. Queríamos que lo que habíamos empezado no dependiera de mi figura. Al multiplicarnos, surgieron tensiones nuevas. Algunos alumnos querían difundir técnicas sin la supervisión adecuada y hubo que recalibrar los criterios de certificación. Otros propusieron asociarse a instituciones que buscaban explotar la novedad. Dije que no. La lección era clara: proteger la integridad del proceso. Hubo quien no entendió y se fue. También hubo quien entendió y se quedó para construir. Un episodio que nos enseñó mucho fue la llegada de un hombre llamado Señor Antonio, agricultor jubilado con problemas de sueño que le hacían convivir de mala manera con su memoria. Vino con la resistencia humilde de quien no cree en fórmulas mágicas, pero sí en la sabiduría del cuidado. Las sesiones con él no fueron espectaculares, fueron persistentes. Empezó a dormir medianamente mejor, recuperó el hábito de caminar y, sobre todo, volvió a contar historias de su vida en nuestras tardes. Para mí el valor no estuvo en medir la profundidad del efecto, sino en ver cómo la vida cotidiana recobraba su tela. Eso, repetido muchas veces, fue lo que convirtió la clínica en un espacio de comunidad. En la logística diaria también tuvimos que aprender a convivir con el dinero. Decidimos una tarifa escalonada. Quienes podían pagar más sostenían las sesiones para quienes no tenían recursos. Fuimos transparentes con las cuentas. Mariana se encargó de que la clínica no terminara devorando la economía familiar. Montamos jornadas de puertas abiertas donde la gente podía informarse sin compromiso y talleres de prevención para escuelas. Todo con el objetivo de que la palabra sanación no sonara como privilegio, sino como posibilidad colectiva. Y así, de sesiones humildes y reuniones con médicos, fuimos constituyendo una red pequeña pero coherente. Hubo visitas de profesionales que vinieron a observar, a aprender y a criticar. Nos invitaron a presentar en una pequeña universidad local y aceptamos con el plan de hablar sin estridencias, con las manos en los papeles y con testimonios firmados por quienes querían compartir su experiencia. El doctor Eduardo dio la charla junto a mí, y fue un momento en que la tensión entre duda y curiosidad se sintió en el auditorio. No respondimos a todo, simplemente abrimos la conversación. Con el tiempo, algunos de nuestros alumnos abrieron sus propios espacios. Fernanda montó un programa de acompañamiento en un centro para adultos mayores donde trabajaba sobre la presencia y el alivio del aislamiento. Miguel organizó una plataforma de voluntariado para acompañar guardias nocturnas. Ver cómo la decisión que una vez tomé para mí se transformó en un tejido de acciones fue una de las mayores satisfacciones. Comprendí que el verdadero propósito no era mi nombre en una puerta, sino las puertas que se abrían gracias a lo aprendido. La criatura dorada reapareció una última vez un año después del primer encuentro.
No fue en la plaza, ni en la clínica, sino en un amanecer en la terraza donde mi madre solía tomar sol. Me senté con ella, la vi dormir y sentí el pulso de la vida en su rostro. La criatura apareció en la forma conocida, con la luz dorada que ya no me extrañaba tanto. Me miró con la calma que había venido a enseñarme y habló en imágenes más que en palabras. Rostros que se multiplicaban en otras manos, ondas que se extendían, un piano de notas bajas que sostenía los cambios. Al final, cuando la luz empezó a difuminarse, dejó una imagen clara. Una frase que había dicho al principio, pero ahora recontextualizada por mi experiencia. «Has sido elegido», me dijo, y tras una pausa añadió, «para servir, no para dominar». Ese matiz fue decisivo. Elegido no significaba inmutabilidad ni superioridad, sino llamada a la responsabilidad. Lo que había comenzado como un episodio que podría haber quedado comprimido en la intimidad de una noche, salió a la luz para convertirse en algo comunitario, un espacio de acompañamiento, una red de aprendizaje y una invitación a multiplicar con cuidado. Si al escuchar esto sientes que hay algo que te toca, quiero recordarte dos cosas con absoluta claridad. Primero, todo lo que he contado es testimonial. Las prácticas que describo se presentaron desde un enfoque complementario. Nunca ofrecimos ni ofreceríamos sustituir a la medicina. Si tú o alguien que quieres está en tratamiento, consulta siempre con su médico antes de tomar decisiones. Segundo, no hay fórmulas universales. Cada historia es singular, y lo que funcionó en un contexto no garantiza resultados idénticos en otro. Hoy la clínica es un espacio modesto con puertas abiertas algunas noches para quienes necesitan un lugar donde contar. Tenemos un equipo reducido que coordina talleres y atiende derivaciones con profesionales de la salud mental cuando corresponde. Fernanda, Miguel y otros formadores son el corazón de la multiplicación. El doctor Eduardo sigue revisando casos y nos acompaña en la frontera que separa la curiosidad de la ciencia. Mi madre vive días buenos y días difíciles. Seguimos acompañándola con el respeto que merece cualquier proceso médico y humano. Mariana y yo hemos aprendido a convivir con la tensión entre la vocación y la vida doméstica y a poner límites que protegen ese equilibrio. Años después de la noche en la plaza, sigo mirando la frase «has sido elegido» como una convocatoria para cuidar. A veces me provoca vértigo pensar en aquel momento en que una luz dorada se acercó a mí, y otras veces veo en eso una continuidad con la experiencia de mi abuela, con las manos que tocaban la frente y calmaban. Lo que transformó el relato no fue el brillo de la luz, sino el trabajo de ponerlo al servicio con ética, con la colaboración de médicos y con la apertura al aprendizaje. No tengo la última palabra sobre lo que ocurre cuando las manos se posan con intención en la frente de otro. No ostento títulos sobrenaturales ni pretendo ser gurú. Sí sé que la presencia atenta, sumada a la medicina, puede ser una red que sostiene. Y si estás ahora en el fondo, convencido de que tu caída fue un final, te diré lo que me hubiera gustado escuchar entonces. Que la crisis, si se mira con honestidad, a veces abre una ventana donde se cuela la luz para ser repartida. No es una promesa de gloria, es una posibilidad de servicio. Si esta historia te movió, si has pasado por una crisis que te reacomodó, compártelo en los comentarios. Me interesa saber cómo se transformó tu vida. Si te gustaría escuchar más relatos que exploren estas fronteras entre lo humano, lo médico y lo misterioso, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que esté en un momento difícil. Hay quien necesita saber que el fondo puede ser también un umbral. Advertencia final. Este testimonio describe intervenciones que se plantean como complementarias y de acompañamiento. Consulte siempre a un profesional de la salud antes de realizar cambios en tratamientos médicos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te quedas con una imagen, que sea la de una mano tendida con respeto.